decirle que tomó la mejor decisión. El mejor tiempo del día es aquel que usted invierte en cosas importantes y la más importante es buscar y escuchar a un Dios vivo y a un Dios de poder. El tema de esta predicación, a los que anotan, el gran desafío en el valle de Elá. Los desafíos para la gran mayoría de los seres humanos representan un reto que está frente a ellos, donde son puestas a prueba habilidades, fortalezas, y que es necesario un esfuerzo, perseverancia, constancia. Y esto es lo que viene a la mente cuando uno piensa en un desafío. Regularmente el ser humano piensa que cuando va a enfrentar un desafío van a ser expuestas sus habilidades, sus destrezas. Pero la Biblia tiene una perspectiva diferente de lo que significa un desafío. Y esta tarde Dios quiere enseñarnos algo muy importante a su pueblo en este lugar. La Biblia enseña que un desafío no es poner a prueba las habilidades, ni las virtudes, ni los conocimientos, ni mucho menos las fortalezas. Yo le hago una pregunta a usted ahí donde está. ¿Qué virtudes tiene o qué fortalezas tiene? Ahí en su mente piense en 3 fortalezas. También piense en 3 debilidades. Es decir, en qué cosas yo soy bueno y en qué cosas, la verdad, no soy tan bueno. Y no me gustaría estar en algún momento en el cual tengo que exponer lo que no sé hacer. Por ejemplo, yo soy muy malo para jugar béisbol, se me ocurre. Pero tengo otras habilidades. Esta tarde Dios quiere ayudarnos a entender que el ser humano y aún el cristiano va a enfrentar constantemente desafíos. Pero Dios quiere ayudarnos a entender qué es un desafío. Porque tenemos en el pasaje una de las historias más interesantes y con mucha enseñanza y principios espirituales que se lleva a cabo dentro del valle de Elá. Una batalla entre los filisteos y entre los israelitas. Y según el versículo que hemos leído, el versículo 3, dice que Israel estaba a un lado, los filisteos a otro, y en medio estaba el valle de Elá. Déjenme darle una definición de lo que significa la palabra desafiar, porque la encontramos en el versículo 10 del capítulo 17. Lea conmigo con su vista. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee, ¿qué dice? Conmigo. El que está hablando aquí es Goliat. Goliat está desafiando en ese momento a Israel. La palabra desafío, el verbo desafío, jaraf en el hebreo, significa arrancar, significa desnudar. Es lo que significa la palabra desafío en la Biblia. Significa arrancar y desnudar. Y esto nos enseña que desde la perspectiva de la Biblia, un desafío significa o tiene que ver con desnudar tus no habilidades. Un desafío en la Biblia tiene que ver con aquellas debilidades que tiene el ser humano. Según la Biblia, encontramos un momento en el cual Goliat está diciendo: hoy he desnudado las debilidades de Israel. Es lo que dice el texto, el versículo 10. Hoy yo he desafiado, porque la palabra desafiar significa desnudar o exponer debilidades de una persona. Lo que usted no sabe, lo que usted nunca le gustaría. Hay gente que dice: yo nunca me gustaría que me pusieran a predicar porque no sé qué haría ni qué hablaría allá enfrente. A mí nunca me gustaría que me pusieran a cantar o a dirigir la oración porque yo no sé qué haría en ese lugar. Y lo que encontramos en el pasaje es que llega Goliat y desafía el campamento, y lo que está haciendo en ese momento es desnudar las habilidades de Israel. Es sumamente peligroso y es sumamente difícil para cualquier ser humano en el cual sean evidenciadas sus debilidades
y no sus fortalezas. A nadie en este lugar le gustaría que lo evidenciaran frente a otras personas de lo que usted no sabe hacer. Porque cuando eso sucede, ¿qué pasa? Nos sentimos tristes, nos sentimos avergonzados porque no pudimos hacer lo que en ese momento se nos pide. Y es lo que encontramos en este pasaje que hemos leído. Pero vamos a ver que un desafío desde la perspectiva de Dios tiene una gran bendición y Dios quiere que aprendamos esta tarde de su palabra. Vamos entonces al versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle de Elá entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo, aproximadamente 3 metros 10 centímetros. Semejante hombre. Imagínese esa escena, un guerrero, un soldado de más de 3 metros de altura. ¿Cuánto tiene esto? ¿Un 80? ¿2 metros? 1 metro más arriba de eso el hombre. Y ese hombre dice que medía 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y en él era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traían grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Impresionante este paladín. Un guerrero sumamente dotado y capacitado para la guerra, y era este hombre el que estaba desafiando a Israel. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desnudado las debilidades de Israel. Y los desafía. Dadme un hombre, dice, que pelee conmigo. Y ahí está el desafío. Ahora, no perdamos de vista, hermanos, que Saúl, el rey de Israel, era un hombre no muy pequeño a comparación de Goliat. Dice el versículo 11. Y oyendo Saúl y todas estas palabras del filisteo, ¿qué produjo en el rey y en el pueblo, hermanos? Se turbaron y tuvieron, ¿qué dice? Gran miedo. ¿Cuántas ocasiones hemos estado en ese valle del Elá, donde son desafiadas nuestras vidas y donde nuestras debilidades son expuestas? Todas las flaquezas de Israel, aquellas debilidades que ni siquiera conocía Israel, fueron expuestas, porque no solamente Goliat dijo palabras, sino que produjo en el mismo rey temor. Se turbó en ese momento. Ahora, no olvidemos que Saúl, según el capítulo 9, versículo 2 del mismo libro de Samuel, dice que Saúl era un hombre que sobrepasaba a cualquiera del pueblo de Israel. Y según los teólogos, se dice que Saúl medía más o menos una estatura de 1,80 o de 2 metros de altura. No era un hombre bajito Saúl. Pero cuando él escuchó las palabras de este paladín, dice que su corazón se turbó y le dio miedo. Y el valle de Elá lo que produce en el cristiano, hermanos, es desnudar las debilidades. Ahora, ¿cómo vamos nosotros como cristianos a poder sobreponernos a ese momento en el cual nuestras debilidades son expuestas? El pasaje dice que el mismo Saúl se turbó y tuvo miedo.
Porque no era cosa pequeña lo que estaban viviendo en ese momento y estaban siendo ellos expuestos en un momento muy difícil. Porque cuando hay un gran desafío en la vida del ser humano, experimentamos un temor que nunca hemos experimentado. Versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efreteo de Belén de Judea, cuyo hombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y aquí comienza y entra a escena David. Dicen muchos historiadores que tenía alrededor de unos 17, 18 años. Era un jovencito. Pero este hombre, David, o este joven, tenía algo importante que aportar en ese momento en el cual las debilidades de un rey y de una nación estaban siendo expuestas. En eso, hermanos, el contexto, no podemos leer todo el capítulo, que es muy extenso. El contexto es de que ese día en el cual sucede es un día común y corriente. Para David fue un día más. Pero ese día pasó algo diferente, porque el papá Isaí, cuando se percata que sus hijos estaban frente a los filisteos, él manda a su hijo David, le prepara comida para que le lleve a sus hermanos comida. Vamos al versículo 20, para no leer esos versículos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército, ¿qué dice, hermanos? Imagínense al jovencito de 18 años donde el padre le dice, a ver, David, mañana tienes que ir a llevar comida a tus hermanos, están en el ejército. Y para David fue un día común y corriente, un día más. Se levanta con el encargo del padre y se va hacia donde estaban sus hermanos. Pero cuando él llega a ese lugar, él se encuentra con una escena que la gente viene corriendo, viene huyendo, dice el versículo 20. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. David llega al valle de La en el preciso momento en el cual los israelitas salían huyendo de miedo ante las palabras de Goliat. No perdamos de vista, hermanos, algo muy importante. David no conocía a Goliat. David nunca había escuchado de Goliat. Ignoraba lo que aún estaba sucediendo en ese momento. Ignoraba que por 40 días Goliat venía desafiando a Israel. No sabía tampoco David que Saúl tenía miedo. Él no sabía nada de eso. No sabía que Israel estaba viviendo un momento de dificultad, porque para David era algo nuevo. Él estaba cuidando las ovejas. Él era el pastor de las ovejas de Isaí. Versículo 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos. Imagínense, él corriendo hacia adelante y todos corriendo, queriendo ir y buscando a sus hermanos. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde están los demás? Si estaban bien. 23. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló. ¿Qué dice, hermanos? Ahora, ¿cuáles fueron las mismas palabras? Las que están en el versículo 10. Dadme un hombre que pelee conmigo. Las mismas palabras que dice el versículo 10, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y fue la primera vez que David escuchó esas palabras, dice el texto, y las oyó. ¿Que dice? David. Hasta ese momento David conoció a Goliat y escuchó de que Israel estaba siendo desafiado, estaba siendo evidenciado las debilidades de Israel. Ahora, surge una pregunta en este momento, en esta escena del versículo 23, porque dice el versículo 24 de 1 Samuel 17.
Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían que, dice hermanos, aquí surgen dos o una pregunta. ¿Qué fue más importante para David en ese momento? ¿Escuchar lo que escuchó de Goliat o ver lo que estaba viendo? ¿Qué fue más importante para David? ¿Escuchar lo que Goliat estaba diciendo o ver la escena de los israelitas que estaban corriendo, huyendo de miedo? Esto es algo muy importante, porque por un lado escuchaba a Goliat lo que decía desafiando al pueblo, y por otro lado veía una escena donde los hombres salían desfavoridos huyendo de la presencia de este paladín. Ahora, algo muy importante, vamos a ir al versículo 31 del capítulo. Antes de que leamos el 31, vamos a considerar algo muy importante. Todo lo que podamos enfrentar en la vida como desafíos radica en cuánta confianza tenemos en Dios, hermanos. Dice el 31, fueron oídas las palabras de David, fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él, que dice, hermanos, le hice venir. Ahora, todo esto que estamos aquí leyendo era obvio, porque el único que no tuvo miedo del grupo fue David. Por eso Saúl lo hizo mandar llamar. Todos corrieron. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirió delante de Saúl, y él lo hizo venir. ¿Por qué? Porque era el único que no le tuvo miedo al desafío que estaba enfrentando Israel y Saúl en ese momento. Versículo 32. Y dijo David a Saúl, imagínese el joven de 17 años al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este, ¿qué dice? Filisteo. Imagínese esa escena. El jovencito de 17 años le dice al rey, no te preocupes, rey, yo te voy a defender. Yo me haré cargo de este filisteo y yo pelearé con él. Esto casi hace reír a Saúl. Versículo 33. El 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres, ¿qué dice? Esa palabra muchacho hace referencia a inexperiencia, a inmadurez, a debilidad y a ignorancia. Lo que Saúl le dice a David, tú eres un ignorante. Tú no sabes lo que estás diciendo, David. Tú no tienes experiencia, tú no sabes de lo que estás hablando. Estamos hablando de un hombre de casi de 3 metros de altura y tú dices que lo vas a vencer. Muchos dicen que era talla 26 David en ese momento, un jovencito. Y el hombre de guerra, y dice, y él, un hombre de guerra desde su juventud. Saúl reaccionó como muchos reaccionamos frente a las circunstancias. Esto nos sucede a nosotros cuando enfrentamos desafíos en la vida con una perspectiva carnal. Es imposible, no puedo. Nos sentimos como Saúl, rebasados y superados. Pero estamos en el momento importante en el pasaje en el cual, hermanos, es evidenciado el temor y la debilidad de un pueblo y de un rey. ¿Sabe por qué la persona o por qué la gente reacciona como Saúl en el versículo 33, donde dice, porque tú eres muchacho, porque tú eres inexperto? Porque siempre que tomamos una decisión en un desafío donde son expuestas nuestras debilidades, existe el temor al fracaso. ¿Le ha pasado, hermano? Lo más peligroso en las decisiones que tomamos como hijos de Dios es el temor o el miedo a que lo que decidamos sea un total fracaso. Eso es lo peor que nos pasa. El miedo de saber que lo que vamos a decidir nos llevará a fracasar. El temor a fallar, el temor a no hacerlo.
Pero a diferencia de Saúl, David tenía los ojos no en las circunstancias, sino en el mismo Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque después de esta experiencia, David escribe dos salmos muy importantes, el 60 y el 108, en el cual repite una frase muy importante, y es: en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Lo que David dice en esos dos salmos, el 60:12 y el 108:13, es de que las fuerzas en los desafíos no están en el hombre, están en Dios, porque en Él está la victoria. Vamos al 34 del versículo del capítulo 17. David respondió a Saúl, el joven, al rey: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería. ¿Y qué dice? Imagínese esta escena: un joven de 18 años pastando las ovejas y ve que viene un oso, y cuando viene por la oveja se le para enfrente y defiende al rebaño. ¿Qué tipo de joven es este? Un hombre valiente, pero que también tiene las agallas de enfrentar los desafíos. Y este versículo que hemos leído está hablando de las experiencias que David había tenido como pastor. Un oso y un león representan un peligro mortal para el ser humano. Pero David decía: cuando venían y querían atentar contra las ovejas, yo los perseguía y los agarraba. Esa palabra, echar mano de la quijada, significa meterle las manos en las quijadas y abrírselas. ¿Qué ser humano podía hacer eso, hermanos? Versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque han provocado al ejército del Dios, que dice, hermanos, viviente. David tuvo un gran desafío, pero ¿sabe qué, hermano? Él nunca vio el gigante, él vio a Dios. Él nunca vio la dificultad, él vio a Dios. Él nunca perdió de vista en su batalla que Dios era más grande que el mismo Goliat. Versículo 37. Añadió David, o aclaró David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también, ¿qué dice, hermanos? Pregunta: ¿dónde estaba la confianza de David? ¿En la habilidad de usar la onda o en Dios? En Dios. Porque David dice: Jehová me ha librado. Y esta tarde, hermanos, la palabra nos habla de que el que nos guardará en los momentos de desafío no van a ser tus habilidades. ¿Qué tan inteligente eres? ¿Qué tan fuerte eres? Lo que guarda y lo que defiende al cristiano es la confianza en un Dios vivo y en un Dios de poder. Dice el texto 37, Él también me librará de la mano de este filisteo. Pero David mide 3 metros. Tú nunca has peleado en la guerra. Tú no tienes experiencia. Y lo que nos habla este momento, hermanos, es de que para el ser humano hay momentos en los cuales es difícil el desafío. Y quizás esta tarde tú has llegado a este lugar y estás como Israel. Hay un valle en medio y tienes un gigante que está a punto de perseguirte. Pero Dios nos habla en este pasaje a hacer lo que David hizo. No poner la vista en el gigante, sino confiar en aquel que lo libró con el oso y con el león, que también lo libraría frente al filisteo. Ahora, dice el versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó o vistió a David con su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Porque nunca había hecho la prueba.
Y vemos en un momento en el cual David le pone las armaduras de Saúl. Y esas armaduras, hermanos, representan todas las fuerzas terrenales. Todo lo que humanamente sabía Saúl es lo que le coloca a David. Pero David dice en el versículo 39, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Cuando David estaba seguro de que Dios lo libraría y que podía derrotar a Goliat, David estaba evaluando cómo Dios lo había librado antes y la forma como Dios lo había librado frente al oso y al león fue con tres cosas, hermanos: usando una honda, usando una roca y un callado. Eso era lo que sabía usar David: una honda, piedras y un callado. Él nunca había probado pelear con la espada ni con un casco. David tenía que vencer a Goliat con la armadura que Dios le había dado, no con lo que le había dado Saúl. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Cuando tenemos un desafío en el cual somos expuestos o son nuestras debilidades, hermanos, casi siempre intentamos nosotros hacer las cosas humanamente. Aún sabiendo que no va a funcionar, lo hacemos en nuestra manera de pensar. Según el texto 40, allá adelantito, dice el versículo que David tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ahora surge una pregunta, hermanos. ¿Fue casualidad que David trajera la honda, que trajera el saco pastoril y que trajera el callado? ¿Fue casualidad? No. Eso era lo que siempre él había usado. En los desafíos que él tuvo, siempre traía la honda, las piedras y el callado. Esas eran las herramientas que Dios le había dado a David, hermanos. No fue casualidad, porque eso representa principios importantes para David y para nosotros el día de hoy. Porque David puso su confianza en Dios. Como antes lo había hecho, sabía David que él lo había logrado, o que él lo lograría en ese momento. Sabe que Dios nos ha dado a nosotros 3 armas importantes, hermanos. Aquellos que somos hijos de Dios, Dios nos ha dado 3 armas importantes a nosotros: la fe, la oración y la palabra de Dios. Cuando nosotros enfrentamos los desafíos con oración, teniendo fe en la palabra de Dios, hermanos, tengan la seguridad que tendremos la victoria. Para David, las piedras y el callado y el saco pastoral y la honda eran las únicas armas. Fíjese que para cualquier soldado en el tiempo de David, eso no representaba nada. Para cualquier soldado en el tiempo de David, eso no tenía nada que ver para que ganara la batalla David. Como para el mundo, hoy no representa nada la oración, la fe y la palabra de Dios. Pregúntale a este mundo, a la gente intelectual de este mundo, si se pueden ganar los problemas en la oración. ¿Qué van a decir? Está usted mal de la cabeza. Pregúntale a la gente si se ganan los problemas con fe en Dios. ¿Qué van a decirle? Usted está mal de la cabeza. Porque para el hombre no representa nada la oración, la fe y la palabra. Pero para los hijos de Dios representan las armas, cómo se ganan las batallas en el valle de Elá. ¿Qué fue lo que le pasó en ese momento? Ahora, ¿qué tenía David ante los ojos de Saúl cuando vio la honda y las piedras? ¿Qué tenía David ante los ojos de Dios? Todo. ¿Qué tenía David ante los ojos de Saúl? Nada. Aún, ¿qué tenía David ante los ojos del mismo David de fe? Tenía todo lo que necesitaba: una honda, 5 piedras y un saco pastoral. Todo lo tenía en ese momento.
Y ahora, hermanos, ¿sabe que Dios nos ha dado todo a nosotros? Por eso es increíble que cuando tenemos un desafío, vamos y le decimos a Dios, Señor, dame fuerza. ¿Qué dice Dios? Ya te la di. Señor, dame sabiduría. Ya te la dio. Le pedimos a Dios lo que Él ya nos dio. Cuando tenemos un problema, vamos con Dios, Señor, dame de tu gracia. Y Dios te dice hoy, ya te la di. Lo que pasa es que en tu desafío, tú no estás viendo a Dios, tú estás viendo a Goliat. Y te da miedo. Tu problema te da miedo porque tú quieres resolverlo en tus fuerzas. Pero Dios te dice, yo te he dado todo lo que tú necesitas. No te lo voy a dar, ya te lo di el día que yo vine a tu corazón. Le pedimos a Dios amor. Señor, dame de tu amor, hoy tengo un problema muy grande. Dios te dice, ya te di el amor. Dame misericordia, dame sabiduría, dame fuerzas. Y Dios te dice hoy, ya te di lo que necesitabas. Ahí está, úsalas. Las piedras que en ese momento cogió David no representó nada para Saúl, pero representó todo para este joven. Versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Imagínense la escena. Hablamos de un jovencito, no más de 18 años. Muchos quizás dicen que medía 1,75 este joven, contra un hombre guerrero que más de 3 metros. Imagínense la escena: de este lado Goliat, el valle en medio, y David de este lado. Tenía todas las de perder David. No era experto en la guerra. Iba desarmado. Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, lo menospreció. Como muchas veces el mundo nos menosprecia al decir, con fe, oración y leyendo la palabra y yendo a los cultos, es como se resuelven los problemas. Ellos no conocen lo que usted y yo conocemos, hermano. Por eso dicen lo que dicen. Y Goliat menospreció a David porque lo vio desarmado. Yo le hago una pregunta en este momento, hermanos, y ponga atención. Miren sus manos. ¿Qué tiene? Para el mundo no tiene nada, pero para Dios tiene todo lo que necesita para enfrentar su desafío, porque los problemas serán resueltos en las promesas de Dios. ¿Qué tenía David? 5 piedras, una honda, suficiente para derrotar a un gigante de más de 3 metros. Porque no eran las piedras, hermanos, era la confianza en Dios que sería la victoria. Cuando tú ves tus manos y no ves nada, es porque estás viendo el desafío con tus propias ideas y pensamientos. Cuando tú ves tus manos y ves el problema, tú ves que Dios tiene control de tu vida y de tu desafío. El valle de Elá es algo que vamos a vivir constantemente. Constantemente vas a levantarte como David por la mañana, como un día común y corriente, y de repente te vas a encontrar en una batalla con un gigante que te va a desafiar. No para que pongas en forma tus habilidades, sino tus debilidades. Pero ahí Dios te va a guardar. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿qué hago con la fe, la oración y la palabra? ¿Cómo pago la renta con eso? ¿Cómo pago el dinero que no tengo? Con fe, oración y la palabra de Dios. Y yo le contesto eso. Yo le contesto lo que yo leí a ver el pasaje. ¿Cómo David ganó la batalla con 5 piedras, hermanos? ¿Cómo? Cómo tú traduzcas la fe, la oración y la palabra de Dios es algo de la soberanía de Dios en cada cristiano. Pero ahí está. El mundo se va a reír de ti. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando tú veas tu problema y veas tus manos que no tienes nada, es porque estás viendo tu desafío en tu propio conocimiento. Terrenalmente no tiene solución. Pero si ves a Dios en tu desafío,
tiene todo o tienes todo para ganar, hermano. Versículo 43. Bueno, el 42. Porque era muchacho, claro, inexperto, sin experiencia e ignorante. Menospreció, dice, y rubio, imagínense, además de joven, guapo el muchacho, y de hermoso parecer. Y dijo al filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has, ¿qué dice? Y ahí viene un principio. Goliat representa toda la fuerza terrenal, todas las circunstancias terrenales. Y le dice a Goliat: tú vienes conmigo con todas tus fuerzas, pero yo vengo a ti en aquel que vence las batallas, y es Jehová de los ejércitos. Puede que esta tarde tú tengas un valle en el cual estás siendo desafiando. Y cada uno tiene desafíos, hermano. Pero tenemos que aprender a enfrentar el desafío como lo enfrentó este joven. Él no tenía ninguna garantía, él tenía todas las que perder, nada que ganar. Pero ¿sabe qué? Confió en Dios. Y dice el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Quién? Jehová. Y ese es un hombre de fe, un hombre de confianza. Un hombre el cual sabe que la victoria al final es de Dios. Un hombre y un joven que hoy Dios nos recuerda el carácter frente a los desafíos. Hoy dice el texto: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los... Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios, que dice, hermanos, en Israel. Y esto es extraordinario. Le tengo, hermanos, dos noticias. Una, que siempre tendrás un valle de la... Siempre habrá un gigante que te desafíe. Pero tengo otra noticia: que si tú eres un hombre como David, habrá un Dios que te libre del gigante que vas a enfrentar. Pero tienes que ver a Dios. Si logra ver, vemos a un joven, el cual reiteradamente menciona a Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. ¿Por qué? ¿Porque era muy hábil David? ¿Porque era muy inteligente? No, porque él confiaba en Dios. Y hoy Dios nos dice: confía en mí, no en tus circunstancias. 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Hermanos, ¿de quién es la batalla? Pero a veces tú piensas que tú eres el que vas a enfrentar la batalla. Pero pastor, tengo mi problema muy grande. ¿Y sabes por qué el problema es grande? Porque ya has dejado de ver a Dios. Quieres resolverlo tú. Y tú te vas a cansar. Porque tú no eres Dios. Y hay cosas en la vida en la cual no podemos resolver, solamente Dios. Y lo que Dios nos dio es fe, oración y su palabra. Aunque para el mundo eso es absurdo, es todo lo que necesitamos para enfrentar los desafíos del valle de Elá, hermanos. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. ¿Qué dice, hermanos?
Pregunta, ¿ganó la batalla David? Como tú la puedes ganar también, hermano. Esas piedras representan la confianza en las promesas de Dios. Ahí está. Muchas veces estamos en un valle porque hemos dejado de confiar en Dios. Esas 5 piedras representan las promesas que Dios nos dejó. Yo estaré contigo todos los días. Y todos los días implican días buenos y días malos. Aun cuando no sientas a Dios, Dios está ahí. Tienes todo para ganar, hermanos. ¿Cómo hacerlo? Eso es de cada quien. Pero ya Dios nos dejó todo lo que necesitamos. Él no puede darnos lo que ya Él nos dio. 50 para concluir. Así venció David al filisteo. ¿Con qué, hermanos? Absurdo para el hombre. ¿Cómo ganaste la batalla? Orando, leyendo la Biblia y confiando en Dios. ¿Qué? Sí, así gané la batalla. Buscando a Dios, confiando en Dios, leyendo su palabra y asistiendo a los cultos. Aunque el mundo piense que es absurdo, las batallas las ganan los cristianos confiando en un Dios vivo, hermanos. Póngase de pie.